Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con el curso de brigadas de emergencia. En esta sesión vamos a hablar acerca de los materiales peligrosos. Para ello, previamente nosotros debemos recordar algunos términos que nos van a servir para más adelante ir comprendiendo cómo se van a comportar los materiales peligrosos en cada uno de sus estados, como estos se encuentren, ¿no? Recordamos que los estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso. Los sólidos son aquellos que tienen una forma y volumen constante y se caracterizan por tener rigidez e irregularidad en su estructura. En cambio, los líquidos no tienen una forma fija, pero sí un volumen. La variabilidad de forma y el presentar unas propiedades muy específicas son características de los líquidos. Y en cambio, el estado gaseoso no tienen ni forma ni volumen fijos. En ellos es muy característico la gran variación de volumen que experimentan al cambiar las condiciones de temperatura y presión. Dentro de nuestras actividades o dentro de nuestros trabajos podemos encontrar los distintos productos químicos o materiales peligrosos en cualquiera de estos estados, ¿sí? En estado sólido, en estado líquido. Por ejemplo, puede ser la gasolina, el diésel. En estado gaseoso, en actividades de soldadura, ¿no es cierto? El oxígeno, el acetileno. Entonces, nosotros podemos encontrar estos materiales en cualquiera de estos estados. Ahora, sabemos que puede existir cambios de la materia, es decir, pasar de un estado a otro. Si es que nosotros tenemos que un sólido pasa a un estado líquido, se llama fusión. Si un líquido pasa a un estado de gas, se llama vaporización. Y si es que tenemos un sólido y cambia a gas directamente, entonces ese proceso o ese cambio de la materia se llama sublimación. En cambio, podemos también tener lo contrario. Tener un gas, que este gas pase a un estado líquido. Ese cambio se llama licuefacción. Es por eso que el gas de uso doméstico se llama GLP, ¿no es cierto? Gas licuado de petróleo, porque se realiza este proceso. También podemos tener un líquido que pasa a un estado de sólido y ese cambio de materia se va a llamar solidificación. Entonces es importante, como les indicaba anteriormente, tener claro en qué estado de materia va a estar esa sustancia química, ese material peligroso, porque estas características más adelante vamos a ver que son importantes conocer para ver cómo se puede comportar ese material. Ya entrando en materia, ¿qué vamos a definir nosotros como un material peligroso? Sabemos que este material puede estar o puede clasificarse de distinta manera, ¿no es cierto? Este material puede ser inflamable, puede ser corrosivo, puede ser tóxico, puede ser venenoso, puede ser irritante, ¿sí? Pero en sí, ¿qué es un material peligroso? Es todo aquel producto químico peligroso o desecho peligroso que por sus características físico-químicas, corrosivas, tóxicas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas, representan un riesgo de afectación a la salud humana. Los recursos naturales
y el ambiente, o destrucción de bienes, lo cual obliga a controlar su uso y limitar la exposición al mismo de acuerdo a las disposiciones legales. Entonces, ese es un material peligroso. Por eso es importante conocer el tipo de material, el estado en el cual se encuentra, cuáles son sus características físico-químicas, cuáles van a ser los límites de exposición permitido, etc. Entonces toda esa información me va a servir para poder realizar un control adecuado tanto en el almacenamiento, en el manejo, en el transporte de estos materiales peligrosos. También es importante conocer las atmósferas peligrosas, que se definen como aquellas que pueden exponer a los trabajadores a riesgos de muerte, de incapacidad, de disminución de la habilidad para el autorrescate, así como riesgos de lesiones o enfermedades graves. Estas atmósferas se las puede clasificar según los lugares, ¿no? Como clase 1, clase 2 o clase 3. En la clase 1 pues veremos todos aquellos en los que puede existir presencia de gases o vapores inflamables, ¿sí? Y obviamente van a existir una clasificación de las zonas en las cuales van a estar presentes estos gases o vapores inflamables o explosivos, ¿sí? Zona 0, zona 1 y zona 2. ¿Qué tenemos en la zona 0? Pues va a ser una atmósfera explosiva de forma continua o durante largos periodos de tiempo. Entonces, cuando existen estas condiciones, pues se va a considerar una zona 0. La zona 1 va a ser una atmósfera explosiva de forma ocasional durante el funcionamiento normal de las actividades, como podemos ver aquí, tal vez en el tanqueado de combustible, ¿no? en el trasvase de líquido combustible, o cuando nosotros hacemos en las gasolineras. Entonces ahí también va a haber la zona 1, se va a considerar la zona 1. Y la zona 2 es en cambio la atmósfera explosiva con poca frecuencia o durante periodos cortos de tiempo. Entonces toda esta zona va a ser la zona 2. Asimismo podemos considerar que una atmósfera es combustible o inflamable cuando el nivel de oxígeno está sobre los 23.5%. Es decir, la atmósfera se convierte en inflamable cuando la cantidad de oxígeno y el material combustible es tal que se encuentra entre los rangos de explosividad, es decir, es una atmósfera rica en oxígeno. ¿A qué consideramos el límite inferior de explosividad? Porque habíamos hablado de explosividad, ¿no? Es la concentración más baja medida en porcentaje de volumen por debajo de la cual no existe propagación de la llama al ponerse en contacto con una fuente de ignición. Es decir, si es que tenemos mi límite inferior de explosividad en este punto, por más que exista presencia de una fuente de ignición, pues la mezcla va a ser muy pobre y no se va a generar una explosión. Y vamos a ver que también si es que está sobre el límite superior de explosividad va a ocurrir la misma situación, no se va a generar una explosión. ¿Qué definimos como el límite superior de explosividad? Pues es la concentración más alta por encima de la cual no existe propagación de la llama al ponerse en contacto con una fuente de ignición. Como habíamos indicado, no, si está por debajo del límite inferior o sobrepasa el límite superior, pues no se va a generar combustión o no se va a generar una explosión, ¿sí? En cambio, si es que
está dentro del límite superior e inferior. Entonces ese es el rango en el cual va a existir o se puede generar una explosión o es apta para que se dé algún tipo de propagación. Muchas veces hemos escuchado el famoso LEL o límite de exposición permisible. Son todos aquellos valores máximos permitidos de exposición ocupacional a una sustancia química a la cual se puede exponer un trabajador sin riesgo de efectos adversos a la salud. Es importante que cuando nosotros estemos manipulando sustancias químicas o dentro de nuestros procesos tengamos que utilizar productos químicos, sepamos analizar cuáles van a ser los límites de exposición permisibles, ¿sí? Porque ustedes saben que si es que existe una exposición prolongada, si es que existe una frecuencia de exposición constante y si es que existe un tiempo de exposición como tal, pues se va a generar afectaciones a la salud de los trabajadores. Por eso es importante conocer cuál es el límite de exposición de cada uno de los productos químicos que se esté utilizando dentro de las actividades o procesos de la empresa. Listo, ya que hemos analizado un poquito de los estados de la materia, cómo puede estar presente el producto químico, de los límites de exposición, algo importante que también debemos nosotros tener presente es cómo reconocer e identificar estos materiales peligrosos, para lo cual existen algunos tipos de normas que establecen cómo yo debo realizar dicho reconocimiento. Dentro de la normativa ecuatoriana, pues podemos basarnos en la NTE 2266, que es justamente en donde me va a dar las pautas para hacer un reconocimiento adecuado de los materiales peligrosos para el almacenamiento, para el manejo, para el transporte. Los materiales se clasifican dependiendo de su peligro en las siguientes clases: clase 1 explosivos, clase 2 gases, clase 3 líquidos inflamables, clase 4 sólidos inflamables, clase 5 sustancias oxidantes o peróxidos orgánicos, clase 6 sustancias tóxicas o sustancias infecciosas, clase 7 materiales radiactivos, clase 8 materiales corrosivos y clase 9 misceláneos. Esta clasificación podemos encontrarla en la INEM 2266. Para identificar justamente los materiales peligrosos, pues podemos encontrar algunos tipos de etiquetado. Esencialmente vamos a encontrar un rombo dentro del cual va a estar presente un tipo de pictograma dependiendo de la clase de material. Asimismo, el color va a ser dependiendo del material: un verde, un azul, un amarillo, un rojo, y el número de clase que habíamos indicado anteriormente. Entonces, de esa manera es la forma correcta de cómo se debe tener el etiquetado de esos materiales peligrosos. La clase 1, explosivos, van a estar identificados por medio de un rombo con un pictograma de una bomba explotando. Aquí va a estar el número de clase y el fondo va a ser de color naranja. ¿Cuáles son ellos? Aquellos que presentan una amplia gama de propiedades y efectos como detonación en masa, proyección de fragmentos, incendios, flujos de calor intenso, formación de resplandor intenso, ruido fuerte, humo, o sensibles a los choques, impactos y al calor. Entonces, esos son los que corresponden a la clase 1. A la clase 2, gases, las podemos subclasificar en 2.1,
gases inflamables va a estar representada por un el fondo de color rojo, por una llama, y aquí el número de clase, ¿no? Son aquellos que tienen riesgo de incendio o explosión, pueden estar bajo presión, riesgos de asfixia, pueden provocar quemaduras o congelación. Los dispositivos de confinamiento pueden explotar bajo los efectos del calor. Entonces, dentro de esta clasificación tenemos como ejemplo el GLP. La clase 2.2 corresponde a los gases no inflamables. Va a estar representado por un rombo de color verde, el pictograma un cilindrito y aquí el número de clase 2.2, ¿no? Pueden ser aquellos que tienen riesgo de asfixia, pueden estar bajo presión, pueden provocar congelación. Los dispositivos de confinamiento pueden explotar bajo los efectos del calor. Aquí podemos tener, por ejemplo, el helio, el dióxido de carbono, el nitrógeno. Luego tenemos la clase 2.3, que son los gases tóxicos. Va a estar representada por un pictograma de una calavera. El fondo va a ser blanco, ¿no? Y aquí debe estar el número de clase 2.3, ¿no? Son aquellos que tienen un riesgo de intoxicación, pueden estar bajo presión, pueden provocar quemaduras o congelación, y los dispositivos de confinamiento pueden explotar bajo los efectos del calor. Por ejemplo, el cloro o el dióxido de azufre. La clase 3 corresponde a los líquidos inflamables. Es decir, aquellos que tienen un riesgo de incendio o explosión, pueden estar bajo presión. Los dispositivos de confinamiento pueden explotar bajo los efectos del calor. Los ubicamos como un rombo de color de fondo rojo, un pictograma tipo llama, y aquí el número de clase 3. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, la gasolina. La clase 4 corresponde a los sólidos inflamables. Asimismo podemos subdividir en 4.2 sólidos que pueden experimentar inflamación espontánea, representados por el rombo de color, la mitad blanco, la mitad rojo. Se mantiene el pictograma de la llama y aquí el número de clase. Aquellos que tienen riesgo de combustión espontánea si los embalajes se dañan o se derrama el contenido, y puede reaccionar violentamente con el agua. En cambio, la clase 4.1 corresponde a los sólidos inflamables. Estos tienen riesgo de incendio. Los materiales inflamables o combustibles pueden incendiarse por calor, chispas o llamas. Pueden contener materiales autorreactivos con posibilidad de descomposición exotérmica bajo los efectos del calor. ¿Cómo los podemos ubicar? Se mantiene el rombo con franjas rojas y blancas en dirección vertical, y aquí el número de clase 4.1. El 4.3 en cambio son las materias que al contacto con el agua desprenden gases inflamables, es decir, el riesgo de incendio y de explosión en caso de contacto con agua se puede generar, ¿no? ¿Cómo los ubicamos? Pues va a ser el rombo de color azul, se mantiene el pictograma de la llama y aquí el número de clase 4.3. Un ejemplo, el carburo de calcio más agua. La clase 5 corresponde a las sustancias oxidantes y a los peróxidos orgánicos. Asimismo, los vamos a subdividir en clase 5.1, los materiales comburentes. Son aquellos que tienen un riesgo de inflamación o explosión, riesgo de reacción violenta al contacto con materiales inflamables. ¿Cómo los podemos ubicar? Va a ser el rombo de color amarillo, el pictograma de color negro y aquí la clase 5.1. ¿Qué elementos podemos aquí tener? Los nitratos o el permanganato de potasio. La clase 5.2 corresponde a los peróxidos orgánicos. Son aquellos
que el riesgo de descomposición exotérmica a temperaturas elevadas por contacto con otras materias como ácidos, compuestos de metales pesados o animas de fricción o choque. Esto puede dar como resultado la emanación de gases o vapores nocivos e inflamables. ¿Cómo se lo reconoce? Va a ser el rombo, la mitad superior de color rojo, la mitad inferior de color amarillo, el pictograma una flama de color negro. Y aquí el número de clase 5.2. La clase 6 corresponde a las sustancias tóxicas y sustancias infecciosas, para lo cual la clase 6.1 serán las materias tóxicas. Obviamente van a generar un riesgo de intoxicación, riesgos para el medio ambiente acuático o sistemas de alcantarillado. ¿Cómo lo reconocemos? Voy a tener una figura de una calavera, un pictograma de una calavera. Va a ser el fondo completamente blanco, los bordes negros y aquí la clase 6.1. El 6.2 corresponde a las materias infecciosas. Voy a tener un riesgo de intoxicación, riesgos para el medio ambiente acuático y sistemas de alcantarillado. ¿Cómo los ubico? Voy a tener un pictograma de riesgo biológico. El fondo va a ser totalmente blanco y aquí el número de clase 6.2. La clase 7 corresponde a las materias o a los materiales radioactivos, ¿sí? Que pueden generar un riesgo por absorción o una radiación externa. ¿Cómo los puedo identificar? Por un rombo que puedo tener dependiendo de el material, si es que es radioactivo tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Si es que es tipo 1, el fondo va a ser totalmente blanco. El pictograma va a ser una ruedita de riesgo de radiación de color negro y el tipo de clase no. Pero si es que es ya radioactivo tipo 2, ahí el tipo 2 y el tipo 3, voy a tener la mitad del rombo superior de color de fondo amarillo y el pictograma de color negro. La clase 8 corresponde a los materiales corrosivos, es decir, aquellos que generan un riesgo de unas lesiones de quemaduras, pueden reaccionar fuertemente entre ellos con el agua o contra otras sustancias, riesgos para el medio ambiente acuático y los sistemas de alcantarillado. ¿Cómo los ubico? El pictograma va a ser unos ácidos en forma de quemaduras hacia las manos o hacia alguna superficie. La mitad del rombo superior va a ser blanco, la mitad inferior del rombo va a ser de color negro y aquí voy a tener la clase 8. La clase 9 en cambio corresponde a materiales misceláneos, es decir, materias o objetos peligrosos diversos que pueden generar riesgos de quemaduras, incendio, explosión, riesgos para el medio ambiente acuático y sistemas de alcantarillado. ¿Cómo los ubico? Tengo mi rombo. La mitad del rombo superior con franjas negras y blancas y la parte inferior un fondo color blanco y aquí el número de clase 9. Con esto terminamos las 9 clases en las cuales se dividen los materiales peligrosos, ¿no? Cuando hablamos de materiales peligrosos es importante ir de la mano con la guía de respuesta a emergencias o el famoso libro naranja o el GRENA, que se lo conoce también. Este documento es una guía destinada para una fase inicial dentro de un incidente en el transporte que involucre mercancías peligrosas o materiales peligrosos, ¿sí? Generalmente esta guía se está actualizando cada 4 años, esta guía de respuesta. Dentro de ella vamos a tener algunas secciones que van a estar de la siguiente forma: unas páginas iniciales de color blanco, unas páginas de color amarillo, páginas de color azul, páginas de color naranja, páginas de color verde y finalmente páginas blancas nuevamente en la parte final. La sección de páginas blancas al inicio de
de esta guía va a proveer la información e instrucciones de cómo utilizar dicha guía durante el incidente que involucra materiales peligrosos. Voy a encontrar la guía de usuario, el contenido de esta guía, las precauciones, a quién voy a llamar, el flujo de cómo utilizar esta guía, tablas de carteles e instrucciones de cómo usarla, tabla de identificación de los materiales. La sección de páginas amarillas se considera las sustancias en un orden numérico de acuerdo a su número de las Naciones Unidas o de la ONU, siendo el objetivo de esta sección la identificación rápida de la guía de emergencia a partir del número de la ONU, identificando de este modo la sustancia involucrada en el accidente. Si no conocemos el número de la ONU del producto químico, en cambio nos vamos a las páginas azules, en donde voy a encontrar el listado en orden alfabético de los materiales peligrosos con el propósito de identificar rápidamente. Las páginas de color naranja, en cambio, se considera la sección más importante de la guía, porque aquí es donde se enuncia todas las recomendaciones relacionadas con la seguridad e información necesaria de respuesta a la emergencia para proteger básicamente al personal y al público en general. En cambio, en las páginas verdes se acude a esta sección cuando en las páginas tanto amarillas y tanto azules aparecen resaltados en color verde. En esta sección consiste en 3 tablas. La tabla 1 considera una lista de orden alfabético de acuerdo al número de identificación, solo las sustancias que son tóxicas por inhalación, donde se incluyen ciertas armas de destrucción masiva de naturaleza química y asimismo sustancias que al contacto con el agua reaccionan produciendo gases tóxicos. Entonces, estas van a corresponder a la tabla 1. En la tabla 2, dentro de las páginas verdes, van a estar considerados todos los materiales que producen grandes cantidades de gases en el consecuente riesgo o con el consecuente riesgo de inhalación tóxica. Sí. En cambio, la tabla 3 dentro de las páginas verdes brindará la información ordenada alfabéticamente por nombre del material, las distancias de aislamiento inicial y las acciones adecuadas de protección para 6 de los materiales con riesgo por inhalación tóxica que pueden encontrar de manera común, como por ejemplo el amoníaco, el anhidrido, el cloro, el cloruro de hidrógeno, el dióxido de azufre, el fluoruro de hidrógeno y el óxido de etileno. Finalmente, en las páginas blancas finales se encontrarán la guía al usuario para una adecuada manipulación y uso de este documento. Aquí podemos ver cómo se encuentran las páginas amarillas del documento, las páginas azules del documento, y aquí estos materiales que se encuentran resaltados con color verde se debe dirigir a las páginas respectivas para ver las características del material, como habíamos indicado, según las tablas que tenemos ahí. Aquí en las páginas naranjas justamente se van a dar todas las indicaciones generales para la actuación adecuada tanto del personal que va a intervenir en el incidente del material como la protección de la gente o del público en general. Entonces, esta parte es medular dentro del documento. Con eso hemos terminado esta segunda sesión referente a los materiales peligrosos. Es importante ir revisando los documentos de soporte que le estamos dejando en la plataforma para complementar la información y la capacitación de este curso.